esta noche y reconocemos nuestra necesidad de ti, Señor. Reconocemos nuestra necesidad de ti, Padre. Queremos bendecir, exaltar y glorificar tu nombre, Padre, y te rogamos y te suplicamos que vengas y que estés con nosotros. Padre, quita toda humanidad, quita toda enseñanza de hombre. Ayúdanos a entender y comprender cada una de tus palabras. Ayúdanos a entender y a comprender lo que tú has hablado, lo que tú has dicho. Ayúdanos a entender y comprender el propósito tan precioso que tú tienes con nosotros como pueblo. En esta noche te damos a ti toda la exaltación y te damos la bienvenida, Padre de la gloria. Y aún, Señor, cualquier persona que pueda venir, Padre de la gloria, que pueda pasar por esa puerta, Padre, que tenga la oportunidad de encontrarse contigo, no con ningún hombre, de encontrarse contigo, para que su vida cambie de una vez por todas. Que nos encontremos contigo en esta noche, para que nuestra vida cambie de una vez por todas. Te lo rogamos en el precioso, poderoso nombre de Yahshua HaMashiach, nuestro Salvador. Aleluya. Exaltado y glorificado sea tu nombre. Te exaltamos y te glorificamos. Denle un fuerte aplauso al Creador del universo. Déselo a Él, porque Él es el único digno. Porque Él es el único digno. Aleluya. Él es el único digno de honor y de gloria. Bendito es tu nombre, Señor. Te exaltamos, te glorificamos. Padre, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Tan hermoso, tan poderoso, tan compasivo. Bendito es tu nombre, Señor. Dele la bienvenida al que está ahí a su lado y dígale bienvenido. Bienvenido. Shalom. Bienvenidos. Bienvenidos. Que Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, les bendiga, les guarde, les ayude, sane completamente y que nos permita en esta noche disfrutar y degustar de su mesa. Yahshua le dijo a los discípulos en una ocasión, eso está en Corintios 13, este es mi pan y de mi cuerpo tendrá que comer. Y algunos pensaban, ¿cómo así? Canibalismo, no. La palabra dice que Yahshua es la palabra viva. Él mismo es la palabra, Él mismo es la Torah. Y cuando usted y yo nos acercamos a la mesa del Todopoderoso para estudiar sus palabras, para alimentarnos con sus palabras, nos estamos alimentando de Yahshua. Y este es el alimento que hace que no tengamos hambre nunca jamás. Así es. Y cuando usted y yo nos alimentamos de esto, de este pan fresco, entonces nos acercamos cada vez más al Creador, conociéndolo un poco más y así asegurando un poco más nuestra vida eterna con el Todopoderoso. Es un honor y privilegio siempre estar aquí con ustedes. Yo le pido por favor a mis hermanos de la puerta que tengamos un poco más de privacidad y cerremos ahí. El proceso en que nos ha traído el Todopoderoso ha sido un proceso muy lindo, en el cual nos permite cada día tener un poco más de identidad como hijos suyos. Mucho tiempo andábamos y creíamos en lo que los hombres nos decían, pero en el momento en que usted y yo aplicamos lo que Yahshua decía, escudriñen las escrituras porque parece que en ella encuentran ¿qué? La vida eterna. La vida eterna. Pues claro, si es que en Juan 17 usted lo puede leer en el pasaje número 3, donde dice, está Yahshua hablando con el Padre en clamor y le dice, porque la vida eterna es esta, que te conozcan a ti,
Cuando Él dice escudriñen las Escrituras porque parece que en ella encuentran la vida eterna. Y si la vida eterna es que te conozcan a ti, entonces en la palabra lo que encontramos es a Yahweh mismo. Así es. A Él es el mismo creador. Bendito sea su nombre, porque en este proceso de recobrar las cosas que se perdieron a causa del pecado. Gracias, hijo. Recuerden que una de las cosas que perdimos fue la autoridad. Adán tenía autoridad sobre todos los animales de la tierra y eso se perdió. Vaya, métale usted la mano a un león a ver qué pasa, porque se perdió la autoridad a causa del pecado. Se perdió la identidad, se perdió el sentido propio, y estas cosas es siempre tenerlas en cuenta, tenerlas presentes para que no perdamos el norte. Recuerde que si usted y yo no entendemos lo que es la casa que el Padre ama, es muy difícil entender su palabra, porque toda su palabra desde Génesis hasta Revelaciones no habla de otra cosa más que de su pueblo, no habla de otra cosa más que de esa relación de pareja entre el Creador y su creación. No habla de otra cosa, siempre habla lo mismo allí. Yo quiero que recordemos algo. Acompáñenme al libro de Deuteronomio capítulo 17. Vamos a recordar de dónde venimos, ¿para qué? Para saber para dónde vamos. Vamos. Es importantísimo tener completa claridad de quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos, para entender sus palabras. Recuerden cuando el Señor nos permitió estudiar uno a uno los capítulos de Osea, y antes leíamos muchas cosas y creíamos que era hablándole a otras terceras personas, pero después de usted y yo tener identidad, podemos ver cómo Osea no habla a otra cosa más que a nosotros mismos. Y aquí en el libro de Deuteronomio es donde Yahweh, a través de la palabra que le daba a Moshe, le dice en el capítulo 17, verso 16, le da una instrucción directa acerca de quien iba a gobernar el pueblo de Israel. Recuerde que cuando el pueblo de Israel estaba alrededor del monte Sinaí y Yahweh dando la palabra a Moshe, hubo un momento en que el pueblo que le dijo a Moshe, que no nos hable Yahweh. El pueblo, la creación misma fue la que le dijo al Señor, no me hable, que me hable el hombre. Y por eso es que hasta los días de hoy vemos a hombres hablándole al pueblo y transversan la palabra, enseñan conforme a sus conveniencias para que las iglesias no se les vacíen, etc. Desde el momento en que el mismo pueblo dijo que no nos hable el Creador, que nos hable el hombre, háblanos tú, Moshe, y entonces nosotros haremos todo lo que tú digas. ¿Sí se acuerdan de eso, verdad? Así es. El mismo pueblo dijo, no quiero que me hable, Señor, que me hable el hombre más bien, y hasta el día de hoy vemos consecuencias de esto. Pues en ese entonces Yahweh le da la palabra a Moshe, y en el capítulo 17, verso 16 dice, solo que no poseerá muchos caballos para que no haga regresar a mi pueblo a Mitzrayim, o sea, a Egipto, a fin de incrementar los caballos, pues Yahweh te dijo, ya no volverás a regresar por este camino. Verso 17. Y no tendrá tampoco muchas mujeres. Recuerde que está hablando acerca del rey que habría de gobernar al pueblo de Israel. Y no tendrá muchas mujeres para que no se descarríe su corazón, y no incrementará grandemente el oro y la plata para sí mismo. Ocurrirá que cuando se siente en el trono de su reinado, escribirá a sí mismo 2 copias de esta Torá en un sefer, en un rollo, delante de los coajín o de los sacerdotes y de los que sirven, de los leví. Verso 17. Estará junto a él y leerá de él todos los días de su vida, de lo que le acaba de decir que no hiciera, para que aprenda a temerle a Yahweh su Elohim y observar todas las palabras de esta Torá y estos decretos para realizarlos, para que su corazón no se vuelva arrogante por sobre sus hermanos y no se desvíe del precepto ni a la derecha ni a la izquierda, para que prolongue sus años sobre su reinado, él y sus hijos en medio de Israel. Pueden sentarse.
vemos una instrucción directa acerca del rey que habría de gobernar al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel dijo: no nos gobierne el Señor, que nos gobierne un hombre, que nos hable un hombre. Vamos entonces a Primera de Reyes 10. Aquí, en Primera de Reyes 10, está hablando ya directamente acerca del rey Salomón, o Shlomo, que es su nombre original. Recuerda que el tema de los nombres es algo especial, ¿no? El tema de los nombres, por eso nosotros no decimos Jehová, ni siquiera Dios, porque dioses hay muchos. La misma Noemí le dijo a su nuera: ya se murieron mis hijos, ve y adora a tus dioses. Vete y adora a tus dioses. Y ella le contestó: no, a donde quieras que vayas yo iré, y tu Dios será mi Dios. Y el Dios de Noemí, ¿quién era? Era Yahweh. Y tu pueblo será mi pueblo. ¿Cuál pueblo era el de Noemí? Israel. Entonces el tema de Dios, ya el Señor ha depurado mucho nuestras bocas. Hay muchos dioses, lo identificamos. Ya sabemos que Jehová lo inventó un hombre allá en 1520 al 28, cuando le entregaron este nombre, la letra Yod Hei Vav Hei, y le dijeron los judíos masoretas religiosos, porque el judaísmo es una religión, no olvide eso. Los que practicaban judaísmo le dijeron: no, cuando nos encontramos este nombre decimos Adonai. Y entonces Galatino, que era el nombre de ese sacerdote, cogió las vocales de Adonai, cogió estas 4 letras que en griego son YHVH, Yod Hei Vav Hei, y jugó como jugando dominó y dijo: listo, Jehová, escríbalo así en la Biblia de aquí en adelante. Tuvo ¿cómo se dice? El atrevimiento de cambiarle el nombre al Creador, nombre que él ya le había dicho a muchos cómo era. Recuerde que en el mismo Juan 17 Yahshua le habla al Padre y le dice: les he dado a conocer tu nombre, o sea que no lo conocían. Y dice: y aún lo seguiré dando a conocer. Hasta el día de hoy estamos aprendiendo, y hay pueblo que está aprendiendo esto. Eso está todo escrito, no es nada inventado. Entonces Jehová es un nombre que le puso un nombre, no entra dentro del contexto ni siquiera de la palabra. Recuerde que el último libro de la palabra es Tercera de Juan, y se escribió más o menos en el año 101 después del Mesías. Imagínense, 1400 años después apareció el nombre de Jehová. O sea que no es como yo decirle a usted que el rey David estaba escondido en una cueva, escondiéndose de Saúl, y le entró una llamada al celular diciéndole: corra, que va Saúl para allá. Si yo le digo a usted eso, ¿usted qué piensa? No, que eso Por favor, en esa época no existía el celular. Ah, bueno, cuando se terminó de escribir la palabra tampoco existía el nombre de Jehová. Y búsquelo en Google. Estas cosas son cosas que hay que tener presentes, que hay que tener claras. ¿Por qué? Porque por mucho tiempo nos han enseñado lo que el hombre ha querido enseñar, y ahora vemos las consecuencias. Entonces vemos aquí la historia ya del hijo del rey David, Shlomo, o Salomón, en donde ya se posesiona como rey. Y miren lo que dice el verso 27 de Primera de Reyes capítulo 10. Dice: el rey, o sea Salomón, Shlomo, hizo que en Jerusalén la plata fuera tan común y corriente como las piedras. Ojo, acabamos de leer en Deuteronomio una palabra de Yahweh que decía: y no multiplique la plata y el oro. Pilas con eso, lo estoy diciendo yo, el creador del universo. Y miren lo que empezó a hacer Salomón: hizo que la plata fuera tan común y corriente como las piedras, y el cedro tan abundante como las higueras de la llanura. Los caballos de Salomón, o de Shlomo, eran importados de Egipto y de Coa, que era donde los mercaderes de la corte los compraban. En Egipto compraban carros por 600 monedas de plata y caballos por 150, para luego vendérselos a todos los reyes Hitim y Harim. Y miren lo que dice el verso 1 del capítulo 11 de Primera de Reyes. Ahora bien, además de casarse con la hija del faraón, el rey Salomón tuvo amoríos con muchas mujeres moabitas, amonitas, edomitas, sidomitas y hititas, todas ellas mujeres extranjeras. Y acabamos de leer en Deuteronomio que él dijo: y no tendrá muchas mujeres. Entonces vemos de entrada al hijo del rey David haciendo todo lo contrario a lo que su mismo padre le decía. Asegúrate de guardar todas las palabras, porque de eso depende
el reinado. De eso depende que sea un reino bendecido por Yahweh. Y vemos entonces a Salomón haciendo todo lo contrario de lo que había dicho. Dice entonces el verso 2, que procedían de las naciones de las cuales Yahweh, oiga, aquí sí le recordó, había dicho a los israelitas: no se unan a ellas, ni ellas a ustedes, porque de seguro les desviarán el corazón para que sigan a esos dioses. Oiga, a esos dioses. Por esos dioses hay muchos. Hay Dios de la guerra, hay Dios del amor, al dinero le llaman un Dios, hay dioses egipcios. Recuerde que todos los faraones se hacían llamar dioses. Hay muchas cosas ahí. Entonces dice, y muy seguramente irán y seguirán a esos Elilim. Con tales mujeres se unió Salomón y tuvo amoríos. Verso 3, tuvo 700 esposas que eran princesas, 300 concubinas. Todas estas mujeres hicieron que se pervirtiera su corazón. En efecto, cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres le permitieron su corazón, de modo que él siguió a esos Elilim, se apartó de Yahweh. Y no siempre fue leal a Yahweh su Elohim, como había sido su padre David. Verso 5, por el contrario, Salomón siguió a Astaré. De ahí viene el tarot que se ve hoy en día, dios de los sidomitas, y a Molech, el detestable dios. Mire cómo lo llama la palabra, el detestable dios de los amonitas. Verso 6, así que Salomón hizo lo que ofende a Yahweh y no permaneció leal a él como su padre David. Ya vemos en escena al rey de Israel, del pueblo que el Creador había escogido, haciendo lo contrario. Y brinquemos al verso 9 y veamos la sentencia por haber hecho lo malo. Verso 9 dice: entonces Yahweh, Elohei de Israel, esa es la palabra que reemplaza a Dios, pero Dios viene de Zeus. Elohei de Israel se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado de él, a pesar de que en 2 ocasiones le había aparecido para prohibirle que siguiera a esos dioses. Como Salomón no había cumplido esa orden, Yahweh le dijo, mire la sentencia, verso 11: ya que procedes de este modo y no has cumplido con mi brit, o sea mi pacto, ni con los decretos que te he ordenado, o sea en Deuteronomio, puedes estar seguro de que te quitaré el reino y se lo daré a uno de tus siervos. No obstante, por consideración a tu padre David, no lo haré mientras tú vivas, sino que lo arrancaré de la mano de tu hijo. Y a este también, por consideración a mi siervo David y a Jerusalén, no le quitaré todo el reino, sino que le dejaré una sola tribu, la cual ya he escogido. Verso 14, por lo tanto, Yahweh hizo que Ahad, el edomita, que pertenecía a la familia real de Edom, surgiera como adversario de Salomón. Entonces aparece la sentencia en escena. Y ya va a ver para dónde vamos a llegar. Dice el verso 26, ahí adelantico: también se rebeló contra el rey Salomón uno de sus funcionarios llamado Jeroboam o Jeroboam ben Nebat. Este Jeroboam era Efraín. Oiga, era Efraín, o sea que era de la tribu de Efraín. Como decir usted y yo somos colombianos. Jeroboam era Efraín, era de la tribu de Efraín. Recuerde que allá atrás Jacob cruzó las manos, bendijo, siempre me olvidé el nombre, Manasés y Efraín, y bendijo Manasés y Efraín cruzando para colocar la mano derecha sobre Efraín, que era el menor. Y el hijo José le dice: no, pa, así no es, tiene que ser así como siempre. La mano derecha va sobre el primogénito y la izquierda sobre el menor. Y Isaac le dice: sí, papá, yo sé eso, pero también Manasés vendrá a ser un pueblo grande. Pero dice: pero Efraín vendrá a ser ¿qué? Multitud de naciones. Eso hay que tenerlo claro. Efraín vendrá a ser multitud de naciones, hijo menor. Ahora vemos aquí un descendiente de ese Efraín que vendría a ser que vendría a ser multitud de naciones. Entonces dice que se rebeló Jeroboam Efraíta contra Salomón. Pasemos al verso 29. Ahí en estos versos hay dice: hijo de quién. Pasamos al verso 29 y mire lo que dice: un día que Jeroboam salía de Jerusalén, se encontró en el camino con el profeta Ahiyahu de Shiloh, quien llevaba puesto un talit nuevo. Los dos estaban solos en el campo. Entonces
el profeta Ahiyahu tomó su talit nuevo que llevaba puesto y lo rasgó en 12 pedazos. Lo partió en 12 pedazos. Verso 31. Le dijo a Jeroboam: toma 10 pedazos para ti, porque así dice Yahweh, Elohei de Israel: ahora voy a arrancar de la mano de Salomón el reino, y a ti te voy a dar 10 tribus. Y a él le dejaré una sola tribu. Pero las tribus son 12, ¿no? Y aquí dice, le di 10 a él y una para él. En todo el contexto histórico nos damos cuenta como Judá, que fue la casa que se quedó allá, o sea, los judíos, los que están allá en ese territorio, también los de la tribu de Benjamín se quedaron con él. Dice entonces, a él le dejaré una sola tribu, la de Judá. Y esto por consideración de mi siervo David a Jerusalén, dijo Yahweh, la ciudad que ha escogido entre todas las naciones y tribus de Israel. Verso 33, voy a hacerlo así porque él me ha abandonado y adora a Astaret, dios de los Sidomitas, a Chemos, dios de los Moabín, fíjese cómo hay muchos dioses, a Molec, dios de los Amonitas. Salomón no ha seguido mis caminos, no ha hecho lo que me gusta, ni ha cumplido mis decretos, mi Torah, como lo hizo David, su padre. Pase al verso 35. Le quitaré el reino a su hijo y te daré a ti 10 tribus. Y mire el verso 37. En lo que a ti atañe, en lo que a ti se te antoje, yo te haré rey de Israel y extenderás tu reino a tu gusto. Así despachó a Jeroboam con las 10 tribus. Le dijo: podrás hacer a tu gusto como tú quieras. Entonces, a partir de ese momento se parte el reino en dos. Diga, se parte en dos. Se parte en dos. En casa de Judá y casa de Israel. Y ahí entonces nacen las dos casas de Israel. La historia que tenía que suceder para que usted y yo estemos hoy aquí, regresando a los brazos de nuestro Padre. Salen dos casas entonces. Casa del hermano mayor, Judá, ¿dónde está? Allá en el Medio Oriente. Todos los judíos con su kipá, con los rituales, con sus ritos. Muchos en el judaísmo, o sea, en la religión que de hecho niega el nombre del Eterno. Obviamente niegan al Salvador, dicen que fue un profeta más, otros dicen que fue un loco. El judaísmo hace eso, para que se entienda, hermano, que cuando usted empieza a depurar sus labios, a llamar al Padre por su nombre, al Hijo por su nombre, no es judaísmo. Judaísmo niega al Padre, niega el nombre del Padre y niega al Hijo. Usted y yo lo que estamos haciendo es regresar a los brazos del Padre. Así es. Entonces Jeroboam se va con las 10 tribus. Y una tribu se queda allá con Benjamín, que es la casa de Judá, nuestros hermanos los judíos. Y miren el verso 24 del capítulo 12, ahí donde estamos en Primera de Reyes. Ya en ese capítulo Jeroboam es proclamado rey de Israel, pero de esas 10 tribus, porque todavía estaba Roboam como rey de Judá. Se quedó rey de Judá y Jeroboam rey de Israel. Dice el verso 24 del capítulo 12: regrese cada uno a su casa, porque es mi voluntad que esto haya sucedido. Está hablando Yahweh. Y ellos obedecieron la palabra de Yahweh y regresaron tal como Yahweh lo había ordenado. Jeroboam fortificó la ciudad de Shequem en la región montañosa de Efraín y se estableció allí. Luego se fue a Shequem y fortificó Peniel. Pero reflexionó, verso 26. Recordemos esta reflexión que hizo Jeroboam y miremos qué nos recuerda el día de hoy. Dijo Jeroboam: ¿y qué tal si ahora el reino Israel vuelve a la familia de David? Si los hijos de Adán siguen subiendo a Jerusalén para ofrecer sacrificios en la casa de Yahweh, o sea, si siguen guardando Torah y guardando las fiestas que Yahweh dijo que guardaran, mire lo que dice: acabarán por reconciliarse con su señor Roboam, rey de Yahudá, entonces a mí me van a matar y volverán a unirse a él. En este momento Jeroboam acaba de decir: yo no puedo permitir que este pueblo siga haciendo lo correcto, porque me van a dejar solo, porque se van a dar cuenta de cuál es la verdad de todas las cosas. Dice: después de buscar consejo, el rey hizo 2 toros de oro. El rey de Israel hizo 2 toros de oro y le dijo al pueblo: Israel, no es necesario que sigan subiendo a Jerusalén, aquí están sus dioses que los sacaron de Egipto. Y les presentó los 2 toros. Eso se parece en primera instancia a la iglesia romana, la que le dice a usted: mire, este muñeco que está aquí es su Dios, béselo, adórelo, cárguelo. De ahí nace, ahí todavía no existía la iglesia católica, pero de ahí nace la idolatría. De ahí nace la idolatría, donde Jeroboam dice:
aquí están sus dioses. Y le muestra los dos becerros, los dos toros. Dice verso 29, así que colocó uno de los toros en Betel y el otro en Dan, y esto incitó al pueblo a pecar. Muchos inclusive iban hasta Dan para adorar al toro que estaba allí. Jeroboam hizo pecar al pueblo de Israel. En este momento no hay cristianos, no hay católicos, no hay pentecostales, no hay nada. Está solamente el pueblo de Israel en este momento. Y pueblo de Israel dividido en dos casas: casa de Judá, hermano mayor, y casa de Efraín, casa menor, o que también es llamada casa de Israel. Entonces vemos cómo Jeroboam hace pecar al pueblo. Y vamos a el capítulo 14, ahí adelantico. En el capítulo 14, en el verso 14, dice: Yahweh levantará para sí un rey en Israel que exterminará a la familia de Jeroboam. De ahora en adelante Yahweh sacudirá a los israelín como el agua sacude las cañas. Miren lo que está diciendo: a causa de la idolatría, Jeroboam hizo que el corazón de Israel se fuera en pos de otros dioses, los alejó de la palabra, los alejó de la verdad. Entonces Yahweh dice: de ahora en adelante Yahweh sacudirá a los israelitas como el agua sacude las cañas, los desarraigará de esta buena tierra que les dio a sus antepasados. Dice: los dispersará más allá del río Éufrates, porque se hicieron imagen de acera y provocaron así la ira de Yahweh. Y Yahweh abandonará a Israel por los pecados que Jeroboam cometió e hizo cometer a los israelitas. Diga: exilio. Exilio. Empieza a cumplirse o a verse el cumplimiento de lo que había dicho Isaac: Efraín vendrá a ser multitud de naciones. Y en este momento Yahweh acaba de decirle a Efraín, a la casa de Israel: fuera de aquí. Y se va más allá del Éufrates, y ahí es donde entonces empieza todo el tiempo el pueblo de Israel a mezclarse, a gentilizarse y a, como dice su palabra, a prostituirse en pos de otros dioses. De ahí, de esa casa de Efraín, de esa casa de Israel, es que se pobló el resto de la tierra. Dice la historia, cuando usted lee los libros de historia, que el pueblo de Israel llegó a Estados Unidos, llegó a España, llegó a Francia. Por eso es que las bases de Estados Unidos, su política fue en la Torá, fue en la instrucción. Por eso celebran todavía fiestas de la palabra. Solo hasta este tiempo es que viene un presidente a decir: ¿a quién se le ocurre gobernar un país con un libro tan viejo? Refiriéndose a la Torá. Y entonces ya autorizó el matrimonio gay. Y bueno, ya sabemos todas esas cosas y los juicios tan tremendos que vienen para Estados Unidos por culpa de este Jeroboam, que está haciendo pecar al pueblo. Tremendo eso. Y el pueblo de Israel entonces llegó a Estados Unidos, llegó a Europa, España y Francia. España, antes de ser España, el nombre hebreo es Sefarda. Ese es el nombre de España hebreo, Sefarda. Y de ahí entonces vienen los sefarditas, todo el pueblo judío que pobló España y que pobló Francia, y así mismo se pobló toda la tierra. Y entonces cuando llegaron allá a España es cuando les dice, los cogen como esclavos y les dicen: bueno, nieguen esta Torá, nieguen a su Dios y conviértanse en el cristianismo que hay aquí. Los que decían que sí, les cambiaban el apellido, les cambiaban el nombre. Usted ya no se va a llamar más Isaac Ben David, usted ahora se va a llamar no sé, según la apariencia física, ¿no? Usted ya entonces va a ser Carlos Delgado Moreno, porque es moreno y es delgado. Y ahí nacen los apellidos sefarditas. Usted busca, acuérdese, usted puede buscar los apellidos sefarditas y empiezan a aparecer apellidos Ríos, Cañas, Puertas, Flores, todo lo que tiene que ver con naturaleza y con la contextura física son apellidos sefarditas. Moreno. Se los pusieron allá, y los que decían: no, no voy a negar la Torá ni a Yahweh, los quemaban vivos con sus hijos y con la Biblia. Los quemaban. Y los que se aceptaban, entonces la primera forma que les hacían sellar ese rechazo a sus creencias y ese hacer parte del cristianismo era: tenga este plato de cerdo y cómaselo, porque sabían que Yahweh había dicho que eso era inmundo para él y que no lo comieran.
por salud y porque a él le plació decirlo. Entonces lo primero que hacían era pasar el plato de cerdo. Y entonces eso sellaba lo que estaban haciendo. Y dice que a partir de ese momento los llamaban los judíos marranos. Son conocidos como los judíos marranos. Y uno de esos judíos marranos era nada más y nada menos que ¿quién? Cristóbal Colón. Cristóbal Colón, hijo de madre judía, y llegó ahí a España, negó la Torá, negó todo esto, y entonces habían celdas, cárceles llenas de judíos para usarlos como esclavos. Y entonces este judío marrano, Cristóbal Colón, le cambiaron, quién sabe si era, bueno, no sé, no sé el apellido, pero el hombre entonces dice, listo, voy a ir a conquistar América. Y lo primero que le dice a los reyes es, déjenme llevarme a todos esos judíos que están allá, todos esos judíos marranos, que si se mueren en el camino no pasa nada, no se pierde nada. ¿Para qué vamos a llevar y sacrificar vidas españolas? Llevémonos a ellos que no se pierde nada. Entonces echó a la Pinta, a la Niña y a la Santa María, puros esclavos judíos. Pero él no lo hizo, él lo hizo engañando al reino de Sefarda, de España, pero porque sabía que el pueblo que estaba ahí era su pueblo también. Y lo trajo. Y entonces llega nada más y nada menos que América, aunque América ya había gente antes, ya había llegado gente también acá. Pero se viene Cristóbal Colón y llega aquí con barcos llenos de judíos. Judíos que habían sido esparcidos desde Primera de Reyes, capítulo 14, verso 15. Más allá del Éufrates se van a ir. Y esos fueron los que llegaron a España, los que trajo Cristóbal Colón. Y de esos, mi hermano, venimos usted y yo. Por eso, quien no tenga la identidad como casa de Israel, no tiene nada que esperar del Salvador. Y eso lo confirmamos en Mateo 15. Acompáñame a Mateo 15. Tenemos genoma. Cuando nosotros hacemos esto, Genoma divino. lo que estamos haciendo es recuperando identidad. La identidad se perdió a causa del pecado, pecado que le hizo cometer Jeroboam al pueblo de Israel. Mire lo que dice Mateo 15, verso 21. Yahshua dejó ese lugar y se fue a la región de Tzor y Sidón, y una mujer de aquella región en Canaán vino a él implorando y decía, Adonai, mi Señor, ten piedad de mí, ven David, o hijo de David. Mi hija es cruelmente atormentada por poderes de los Shedim, de los demonios. Y miren lo que dice el verso 23. Pero Yahshua no le dijo ni una sola palabra a ella. O sea, la ignoró. Entonces sus estudiantes, talmidim, o mal dicho discípulos, vinieron a él y le exhortaron. Recuerda que exhortación no es necesariamente regaño. Vinieron y le dijeron, le dijeron, dile a esa mujer que se vaya porque nos está siguiendo y nos molesta con su lloradera. Miren lo que dicen los muchachos estos. Y el verso 24 clave dice, Yahshua dijo, yo he sido enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, nosotros. Cuando usted dice, haz que como cristianos reemplazamos a los judíos o a la casa de Israel que pecó y que se alejó y que no recibieron al Señor, y nosotros somos injertados y entonces ya somos nosotros en lugar de ellos. Nada que ver con los judíos, nada que ver con Israel. Nosotros somos nosotros, por gracia somos salvos. Cuando usted tiene ese pensamiento, usted está frente a este pasaje, frente a esta historia, y usted lo que está diciendo es, no tengo nada que ver con Yahshua. Porque aquí dice clarito que Yahshua vino fue solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea que si una persona no se identifica como casa de Israel, está por fuera. Todo lo contrario, cuando usted y yo nos identificamos como casa de Israel, como descendientes de esa línea de Efraín, casa de Efraín, que fue y que se prostituyó y que se fue en pos de sus dioses, pero cuando venimos y usted y yo éramos ovejas perdidas de la casa de Israel, pero hoy somos casa de Israel. Casa de Israel que glorifica al poderoso de Israel. Aleluya, sí. Y si ese poderoso de Israel tiene nombre propio, ¿y cómo se llama? Yahweh. Y puede decirlo sin temor, diga Yahweh. Yahweh. Ese es el nombre del Todopoderoso. Así que cuando usted y yo nos identificamos y recordamos, esto es como cuando la mamá le dice al hijo que se gradúa y se va a ir para otro país, le dice, mijito, nunca olvide de dónde viene usted. Sea humilde, sea amable. Mire el ejemplo que le dimos. Y le dan todas las recomendaciones para su viaje. Esto es lo mismo.
Esto hay que estarlo recordando para que no se nos olvide de dónde venimos y poder saber entonces ¿Para dónde vamos? para dónde vamos. Por eso es que interesarnos por las raíces, por eso es que interesarnos por saber esto no es judaísmo, no es entrar en la moda de hablar en hebreo, olvídese, porque no se trata de aprender hebreo y hablar hebreo y hacer todo lo que los hebreos hacen, no, que el Señor los guarde. El festival más grande del mundo, el festival gay más grande del mundo, lo celebran allá en Israel, solo que por problemas de lenguaje no lo publican y no lo hacen evidente, pero es el más grande del mundo. O sea, hacer lo que ellos hacen, no, ejemplos son para nosotros. Y rogamos para que la bondad del Todopoderoso los ayude a volver en sí, nos ayude a volver en sí. Porque aun cuando un día pensábamos que todos los judíos se salvaban, en Isaías dice muy claro, aun cuando el pueblo de Israel se ha dicho que es más grande que la arena del mar, dice solo un remanente será salvo. ¿Cuál remanente? El que guarde Torah y el que reciba a Yahshua como su Señor y Salvador. Así es. El pueblo de Judá, el hermano mayor allá en Israel, los judíos tienen la Torah, ellos tienen esto y la leen y la entienden y la comprenden, ellos tienen los códigos, ellos tienen todos los secretos, les ha sido revelados, pero ¿qué les falta? Yahshua. A Yahshua, porque ellos dicen no, eso fue un profeta y estamos esperando todavía el Salvador, el Rey del mundo, que tiene que venir con oro y con sus cosas, pues todos sus lujos, porque es que es un rey. Dicen los judíos, señores, el rey que esperamos nosotros, el Mashiach, es un rey, tiene que tener pinta de rey y distinguido y todo esto, y por eso es que va a venir un rey que se va a levantar de medio de ellos y va a ser el anti-Mashiach, que va a traer seguridad. ¿Cómo es? Paz y seguridad. Y cuando se oiga decir paz y seguridad, es porque el tiempo ha llegado. Así es. Entonces los judíos tienen Torah, pero no tienen a Yahshua. Y nosotros, casa de Israel, ¿qué tenemos? Tenemos a Yahshua, porque creímos en Él y lo recibimos, y bendito sea su nombre, y le damos agradecimiento a nuestro Padre que nos permitió conocerlo. ¿Y dónde lo conocimos nosotros? Siendo bajo las estructuras y enseñanzas greco-romanas, lo aprendimos. Por eso es que no podemos nunca creernos más que nadie. Que el Señor nos guarde de eso. Que el Señor nos guarde incluso de criticar de dónde hemos venido. Que el Señor nos guarde de eso. Por eso lo que va a suceder ahorita el lunes festivo, que vamos a hacer inmersiones en el nombre de Yahshua, porque cuando muchos lo hicieron, yo ya lo hice en el nombre de Yahshua, pero cuando muchos lo hicieron en su momento, lo hicieron en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. A ver, ¿cuál nombre? ¿Dónde aparece el nombre? Por ningún lado. Y así nos metieron en el agua. Y de hecho el bautismo, o la palabra correcta que es tevilá, que significa la inmersión, como lo dice la palabra, es en el nombre de Yahshua, no más. Ese Padre, Hijo, Espíritu Santo lo agregaron los romanos ahí, para transgiversar como un plan satánico, para alejarnos a nosotros de la verdad. Entonces, volver e interesarnos por la verdad y las raíces no es una moda, no es judaísmo, porque el judaísmo niega el nombre, porque el judaísmo niega Yahshua. Es interesarnos por nuestras raíces. En el momento que usted dice, bendito sea el Señor, Él vino solo, Yahshua vino solo por las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea que si yo no soy una oveja perdida, estoy mal y no tengo nada que ver con Él. Pero si en mi corazón hay una necesidad de estar con el Salvador, es porque yo soy una oveja perdida de la casa de Israel. Y bendito sea nuestro Padre Yahweh, que hoy ya no somos ovejas perdidas, hoy somos casa de Israel. Así es. Aleluya. Porque somos casa de Israel. O si no, ¿para qué cantamos tantos años? Él es el poderoso de Israel. O sea, ¿para qué cantar esas cosas si yo no tengo nada que ver con Israel? Él es el poderoso de allá de Israel. No, mi hermano, si usted y yo somos Israel, cantamos con alegría. Él es el poderoso de Israel. Así es. Él es el poderoso de Israel. Y así lo conocen y es conocido el Eterno. Entonces vemos aquí cómo el Señor lo declara. Y en el verso 25 dice, pero ella vino, cayó a sus pies y dijo a Adonai, ayúdame. Y él contestó, no es correcto quitarle la comida a los hijos y dársela a los perros de la casa. Y ella dijo, eso es verdad, pero también los perros comen las sobras que caen de la mesa del amo. Entonces Yahshua le contestó, mujer, tú eres una persona que tiene gran emuná. Recuerde que la palabra correcta para fe es emuná, porque fe es creer. ¿Y qué dice Santiago? Los demonios también creen y tiemblan. Por eso la palabra original, que es emuná, que es la que uno encuentra en los escritos hebreos, que fue donde fue escrita esta palabra,
que de aquí pasó al griego y del griego lo pasaron a otros idiomas, luego al latín, luego al inglés y volvió, y en esas traducciones cambiaron el significado. Cuando nos encontramos en el original, la palabra emuná es Creer, confiar y obedecer. Por eso cobra sentido aquel verso que conocemos de que sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando lo leemos en el original dice, sin emuná es imposible agradar a Yahweh. ¿Por qué? Pues claro, porque a Yahweh lo que le agrada es que yo crea, pero que no me quede ahí porque los demonios creen, sino que también confíe, que entregue mi corazón, que entregue mi vida, que entregue mi destino en sus brazos, y que por último, en consecuencia de creer y confiar, yo que haga, obedezca. Dijo Yahshua en su momento, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y por ahí Lucas también dijo, yo no he venido a abolir la ley y los profetas, la Torá, sino que he venido a cumplirla y a enseñarles cómo se tiene que cumplir, porque el judaísmo lo ha enseñado de otra forma. Entonces, esto es un repaso, esto usted y yo ya lo sabemos, pero es supremamente importante que cada paso que nosotros vamos a dar en obediencia delante del Creador, recordemos de dónde venimos y para dónde vamos. ¿Cuántos hermanos van a hacer Tevilá el 20? Y ya saben qué van a hacer. Muchos de pronto dirán, sí, me van a meter en el agua y ya. Pero eso va más allá. ¿Sí? Recuerde que la palabra bautismo es griega, normalmente, como se tradujo la palabra. La palabra original es Tevilá, que significa sumergir. Inmersión. Y la inmersión es algo que es un paso de obediencia, y que vemos muchos ejemplos en la palabra, cuando decían y creyeron como 3000 y se bautizaron en el nombre de Yahshua. Esa palabra la hemos escuchado. Lo que va a suceder el viernes es eso, el lunes es eso. Es un paso de obediencia, es una inmersión en donde, así como en el libro de Levítico aparece que los levitas, que los de Leví, los que habían sido consagrados para el sacerdocio, dice que Yahweh le dijo a Moshe, empápalos en agua para que sean consagrados. O sea que una de las funciones a la hora de usted hacer Tevilá es consagrarse, no volverse a contaminar. No es una cuestión de tan chévere y ahora ya lo hice como dice la palabra y listo. No, tiene que haber un compromiso y tiene que haber una concientización en donde usted dice, yo voy a hacer esa inmersión en el nombre de Yahshua, y va a ser para yo empezar a caminar como un hijo de Yahweh, para yo empezar a comportarme como casa de Israel, como una casa que respeta su nombre, que lo honra, que guarda sus mandamientos y que empieza a restaurar todas las cosas. Cuando sabemos de dónde venimos, sabemos para dónde vamos el lunes. ¿Ven la importancia de recordar los principios? Así es. Para que no se nos olvide por qué lo vamos a hacer. Porque es que dijeron, porque es que ya aprendimos que no es en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino en el nombre de Yahshua, entonces hay que hacerlo. No, va más allá, va mucho más allá. Lo que es la inmersión la vemos también, por ejemplo, Felipe, cuando iba en el carro con el eunuco, ¿no? Y dice que Felipe le habló de las Besorá, del evangelio de Yahshua, y él creyó, y él confió en ese momento en esa palabra. Y la pregunta que le hizo fue, ¿qué impide que yo haga Tevilá? ¿Qué impide? Porque en ese entonces no se conocía la palabra bautismo. ¿Qué impide que yo haga Tevilá? Y él dijo, absolutamente nada. Si crees en que Yahshua es tu Salvador, entonces puedes hacerlo. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Cuántos creen que Yahshua es tu Salvador? Así es, aleluya. Un aplauso al Salvador. Si crees que Yahshua es tu Salvador, entonces puedes hacerlo. Y dice que descendieron de la carreta, había un charco ahí, e hizo la inmersión. Cuando vemos entonces a Yahshua llegar a donde Yohanan y hacer todo el proceso de inmersión también, que Juan incluso le dijo, no, pero ¿cómo lo voy a hacer yo a usted? Antes yo necesito que usted me lo haga a mí. No, tranquilo, le dice Yahshua, es necesario que así sea para que se cumpla lo que está escrito. Y dice que en el momento en que Yahshua hace la inmersión y sale, dice que se abren los cielos y viene el Ruach HaKodesh, la presencia del Espíritu de Yahweh sobre su vida. Hermano, si usted quiere ser lleno de la presencia de Yahweh, usted empieza a obedecer, y la Tevilá le permite y le abre la puerta a usted para que usted sea lleno de Ruach HaKodesh. Entonces, si usted anhelaba y deseaba ser lleno,
cuando usted da este paso de obediencia de la forma correcta, hermano, usted está más propenso a ser lleno. A que estemos aquí en un momento dado alabando, exaltando el nombre, y de repente se oiga un estruendo como de trompetas y sea derramada la presencia del Señor y cada uno sea lleno y empiecen a hablar en nuevas lenguas y profetizar, y esto tan hermoso que deseamos como pueblo. Entonces esta es otra de las razones por las cuales es importante hacerlo como el Señor lo ha dicho que se haga. Así es. Por eso sabemos de dónde venimos y para dónde vamos. Así es. Otra de las razones es para que traiga libertad, es para que nosotros podamos ser que nuestras cadenas se rompan, para que las ligaduras, las ataduras se rompan. Cada paso de obediencia que usted y yo damos nos permite ser libres, libres para la gloria de su nombre. Yo le invito a que vamos ahí al libro de Lucas. Ya le digo. Perdóneme, ahí atrasito en Mateo, en el capítulo 6, ahí atrasito de donde estábamos. En el capítulo 6, capítulo 7, verso 21. Mateo 7, verso 21. En Juan 17 lo hemos leído hasta la saciedad, la oración de Yahshua con el Padre, donde dice: la vida eterna es esta, que te conozcan a ti, el único verdadero Elohim, y a quien has enviado, a Yahshua. Les he dado a conocer tu nombre. Todo esto lo hemos leído. Y aquí, en Mateo 7, verso 21 dice: no todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de Yahweh, sino solo aquellos que hacen ¿qué? La voluntad de mi Abba, o de mi Padre que está en los cielos. Verso 22. En aquel día muchos me dirán: Adoni, Adoni, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No hicimos muchos milagros en tu nombre? Entonces les diré en su propia cara: nunca los conocí, apártense de mí, transgresores de la Torá. Ay, ay, ay. Fíjese que aquí quienes le están diciendo eso a Yahshua no son el de la cantina, el borrachito, el sicario, no son ellos. Está hablándole directamente a alguien que creía conocer su nombre, porque le está diciendo: en tu nombre lo hice. ¿Sí? Y la respuesta es: no te conocí. ¿Cómo puede ser esto? O sea, esto no tiene lógica. ¿Cómo voy a llegar yo, que durante tantos años le he servido al Creador, y llega un momento en donde no me dejan entrar? Y yo le digo: Señor, pero yo en tu nombre. ¿En cuál nombre? En el que siempre lo hice. No te conocí. Pero si yo lo hice en tu nombre, pero es que no te conocí. No era el nombre. No era mi nombre. No te conocí. Para que alguien del que uno cree conocer le diga: no te conozco. Qué duro, ¿no? Es porque hay algo malo ahí. Es porque hubo un error en ese procedimiento. En ese procedimiento. Entonces, mi hermano, todo lo que nosotros estamos haciendo nos está llevando a conocer un poco más al Creador. Así es. Y ese es el propósito, eso es la vida eterna, dice Juan 17, que conozcamos al Creador, que lo conozcamos. Entonces, mi hermano, que cada vez que el Señor vaya mostrando las cosas a las que tenemos que renunciar y las cosas que tenemos que acoger, que el Señor nos permita entender y comprender, recordar de dónde venimos, para saber que cada cosa de esa nos asegura el lugar para donde vamos. Así es. Yo le invito a que se ponga sobre sus pies. Que el Señor nos ayude, que el Eterno haga una obra especial en cada una de nuestras vidas. Es necesario que usted y yo hagamos ese regreso, ese retorno, ese arrepentimiento a los brazos de nuestro Padre. Apóyeme a darle gracias al Padre por recordarnos y por ayudarnos. Padre de la gloria, te exaltamos y te glorificamos. Tú eres el Rey Todopoderoso, tú eres el Creador del universo, Señor, y deseamos de todo nuestro corazón poder estar contigo,
poder acercarnos delante de ti. Poder, Padre de la gloria, cada día, Señor, estar más a la estatura, a la medida de un varón perfecto. Poder cada día, poderoso Creador, Señor, honrarte, bendecirte y exaltarte. Y que pueda llegar ese día, Señor, y que lo que escuchemos de ti sea: bienvenido, hijo, te conozco, entra el gozo de tu Señor. Eso es lo que más desea nuestro corazón, Padre. Por eso te rogamos en el nombre de Yahshua HaMashiach, Señor, que nos ayudes, Padre de la gloria, a entender tu palabra. Tu palabra declara que el Ruach HaKodesh, que el Espíritu de Santidad, es el que hace entender cada una de las cosas. Es el que hace, Señor, que cada uno de nosotros pueda comprender por fin estas palabras, Señor. Pues yo te pido en el nombre de Yahshua que nos llenes del Ruach HaKodesh, que nos llenes de tu presencia y que nos permitas cada día acercarnos un poco más a ti. Así es. Padre de la gloria, Señor, mira lo que vamos a hacer el lunes, Padre, estas inmersiones. Padre, que cada una de las personas que lo va a realizar pueda tener una conciencia, Señor, pueda tener claro, Padre de la gloria, Señor, que esta tevilá, que esta inmersión, Padre de la gloria, Señor, demanda de nosotros una consagración, demanda de nosotros, Señor, Padre, una entrega, demanda de nosotros, Padre de la gloria, Señor, el no pecar más, el no fallar más, el arrepentirnos, Señor, y no volver, Padre de la gloria, como el perro a su vómito, Señor, sino, Padre de la gloria, poder tener esa identidad como casa de Israel. Así es. Tener esa identidad, Señor, que podamos entender, Padre de la gloria, Señor, que cuando hacemos esta tevilá, Padre de la gloria, nos acercamos un poco más, Señor, y no aplica para salvación, porque esto es claro, Señor, porque ciertamente hay movimientos que dicen que si no se circuncidan, que si no hacen la inmersión, entonces perderán la salvación. Padre, tú eres la salvación del mundo. Pero, Padre de la gloria, en nuestro anhelo, en nuestro deseo de conocerte cada día más, Señor, deseamos con todas nuestras ganas, Señor, poder cada día más acercarnos un poco más. Así es. Señor, que así como lo dijo, Padre de la gloria, Juan, Señor, el inmersor, Juan el Bautista, Señor, yo a la verdad bautizo en agua y en arrepentimiento, Señor. Padre de la gloria, Él sabía, Padre Santo, que llegaría uno que bautizaría con el Ruach HaKodesh, que nos permitiría ser llenos, que permitiría, Señor, que nos acerquemos más a ti, Padre. Él lo sabía, Señor. Por eso, Padre, la tevilá que hacía Juan, Señor, tenía como objetivo preparar al pueblo judío para la